Lo mismo, nos ha pasado lo mismo, se nos ha quedado la misma cara, lo siento, por la misma cara de tontos a todos, porque además es que creíamos todos en él, es que creíamos todos en él. Esto es la maqueta que hablábamos por teléfono, que es una simple maqueta sólida de la presentación de Le Mans, ¿vale? Aquí abajo, en la zona de taller, tienes lo otro, que te manda fotos. Y bueno, pues esto es es que no es una carrocería, es una maqueta, es que no vale para montar un coche, es simplemente una maqueta. Como ves, mira, esto es tela, o sea, no hay nada. Lo que me decías de lo azul, que tuviste al azul, como ves, esto es un vinilo, que lo viniló, pero abajo es azul. Hay otras zonas en más detalle. Y bueno, te abrimos esto para que veas que es el coche. Y ni tan siquiera es un chasis, o sea, esto, como se dice, es una falla de San Joan, ¿vale? Y nada, espero que te haya quedado mucho más claro las dudas que tuvieras, ¿vale? Venga, un saludo y... ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Después de casi, o más o menos, 900 vídeos publicados en este canal, uno más o menos sabe, cuando va a tratar un tema, cuando lo desarrolla, cuál es el nivel de repercusión que puede tener. Pero por mucho que uno controle de cómo funciona la plataforma y sepa más o menos el interés que hay por cada uno de los contenidos que publicas, abro paréntesis, cuando empecé con este canal tenía muy claro que no quería hacer un canal del motor solamente de coches, prestaciones y hoja técnica de los vehículos y cómo van y contar sus características. Quería hablar de la industria del automóvil en su totalidad, porque es algo muy grande, muy importante y que tiene muchos recovecos de los que no se trabaja tanto la información. Cierro paréntesis. Bueno, pues después de todo esto, como digo, uno más o menos sabe, controla, pero siempre hay lugar a la incertidumbre, siempre hay sorpresas y siempre hay un margen que te puede sorprender una vez que has publicado un vídeo. Y uno de los vídeos de los que estoy más orgulloso y que más satisfacciones me ha traído a posteriori, porque los vídeos tienen también una vida posterior una vez publicados, no solamente con todo lo que vosotros veis y comentáis, sino también con el feedback, con la retroalimentación que me llega por parte de muchas personas que los ven y que están metidas dentro de la industria y me cuentan cosas. Ese vídeo es un vídeo que publiqué en su día, que luego tuvo una serie que se llamaba Desastres de coches made in Spain, más o menos, los coches made in Spain. Un tema que a mí me ha obsesionado toda la vida porque me gustaría que la industria del automóvil, lógicamente, fuera lo más potente posible, ¿no? Y lo cierto es que la mayoría de proyectos de hacer automóviles en España se han quedado por el camino y me interesa mucho investigar y estudiar las causas, qué es lo que falla, tanto en el proyecto como en las personas que lo llevan y por qué ocurren estas cosas, ¿no? En la que además resulta que hay muchos personajes que lo único que buscan es acercarse al dinero. La industria del automóvil maneja mucho dinero, hace falta mucho dinero para fabricar un coche y por lo tanto es un lugar susceptible para que aparezcan personas cuyas intenciones podríamos decir que no son todo blancas o todo lo neutras sobre los proyectos sobre los que están trabajando que podríamos imaginar. Y en esas que yo, bueno, como os digo, ese vídeo me trajo muchísimas buenas noticias porque pude conocer a muchas personas que me explicaron en profundidad sus proyectos, me explicaron sus problemas, como Domingo Ochoa, por ejemplo, de GTA Hispano, con quien guardo una muy buena relación desde entonces. Muchas personas me matizaron y me comentaron cosas acerca de nuestros vídeos y la verdad es que es un vídeo que me ha traído muchas satisfacciones por cosas que no te puedo contar y que espero algún día que te pueda contar, porque me ha servido para conocer a fuentes muy importantes. Y entre esos proyectos y entre esos vídeos hay uno que es el proyecto Boreas, el de un superdeportivo español hipotético de más de 1000 caballos que se estaba desarrollando en Santa Pola, en Alicante, muy cerquita de la capital alicantina, que llamó mi atención en su momento cuando yo estaba haciendo un programa de televisión denominado On Motor, que se ha estado emitiendo por temporadas en D-Max, un programa de televisión del que os he hablado mucho, lo difícil que es hacer televisión del motor en España. Es imposible hacer una televisión independiente del motor en España, porque las marcas de coches mandan, o mejor dicho, no les hace falta mandar, los departamentos comerciales de las cadenas son presas, asustadas, de las altísimas cuentas de publicidad que las marcas de coches tienen en sus cadenas. Y evidentemente que tú vengas a hablar de automóviles de la competencia sin el control del departamento comercial, con el peligro de que digas algo que no conviene, es algo que en las cadenas de televisión consideran que no se pueden permitir. Así que al final lo que ocurre es que acabamos haciendo programas que están pagados por las marcas de publireportajes, que en mi caso no conseguía siquiera porque no conseguía los patrocinadores suficientes para que ese dinero suficiente para producir un programa, comprar el espacio en la cadena y que saliera rentable. Yo he perdido mucho dinero haciendo un programa de televisión, al final lo conseguí hacerlo rentable, gracias al mundo de la postventa, no gracias al mundo de las marcas de automóviles, lo cual además está muy bien porque te da un plus
de independencia respecto a lo que puedes hablar, siempre con el control severo de los departamentos comerciales y los directivos de la cadena, que no quieren que se te vaya la lengua con determinadas cosas que se pueden contar. Digo todo esto que dices, ¿te estás yendo por las ramas, Carrero? No, no me estoy yendo por las ramas. Porque el vídeo este de desastres de coches Made in Spain era una separata ampliada de un vídeo, de un clip que yo había publicado en D-Max sobre cuánto cuesta fabricar un coche. Era, digamos, una pieza de 6-7 minutos, el vídeo que yo publiqué aquí duraba casi 40, en la que hablaba justamente de por qué los proyectos españoles no funcionaban bien y ponía el ejemplo de un fabricante de automóviles, de un búlgaro, que había hecho públicos los gastos que había tenido para desarrollar un deportivo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que yo he investigado, he trabajado bastante este tema y cuando sale un proyecto nuevo de coches, pues lo que hago es investigarlo y hacerle pasar el filtro de si realmente este proyecto pues tiene las suficientes bases sólidas detrás como para que pueda ser realidad. Y me topé con el proyecto Boreas, de un tal David Sancho, un personaje que no conocía de nada ni que tenía ninguna vinculación con el mundo del automóvil previamente a esto, y me di cuenta de que, bueno, pues ahí no había ningún tipo de análisis crítico por parte de la prensa cuando salen estas noticias, que es algo que siempre ocurre, o sea, en la prensa española en general, si hay un emprendedor que va a montar una marca de coches, absolutamente todo el mundo se pone en modo wishful thinking, se traga todo el vaporware, utilizando terminología inglesa, y lo importante es que hay un emprendedor que dice que va a hacer no sé cuántos coches en la provincia de no sé dónde el año que viene, y nadie se dedica a investigar nada. Todo eso, la buena noticia del emprendedor siempre va a tener su primera plana reservada en el periódico, su plana entera, quiero decir, en el periódico digital o en el periódico en papel. Bueno, pues este proyecto Boreas no tenía ni pies ni cabeza cuando me puse a investigar, y de hecho hubo una cosa que fue la que hizo que saltaran todas las alarmas cuando estaban hablando de que el coche iba a estar al año siguiente en el mercado, y no solo eso, sino que después de haberlo presentado en Le Mans, una maqueta del vehículo que dio la vuelta al mundo y a la prensa, estaban hablando que para finales de ese año iba a estar el prototipo rodando por Nürburgring para hacer las pruebas finales del coche, de un coche que no habíamos oído hablar nunca, como si los coches se desarrollaran así en un chasquido de dedos, ¿no? Bueno, evidentemente a mí todo esto me llevó a la conclusión de que esto era puro humo, de que detrás no había nada, y hice unos comentarios en las redes sociales que sentaron muy mal a esta persona, que me escribió un correo quejándose y, bueno, pues criticándome porque decía que estaba echando tierra encima de los emprendedores de una manera completamente injusta y que mi comentario estaba totalmente lleno de incertezas y que, bueno, pues el tiempo diría. En ese vídeo de los coches Made in Spain, pues le recordé a David Sancho que efectivamente todo lo que había prometido no había cumplido nada, como ya se podía saber, pero a él le da igual, le daba igual, porque está claro que su modus operandi es continuar hacia adelante, siempre huir hacia adelante, y hasta la fecha siempre ha habido alguien que le ha acompañado en mayor o menor medida con dinero para poder hacer todas estas cosas que hace, que ahora vas a conocer en toda su totalidad, no de mi boca, sino de la boca directamente de uno de los representantes afectados por los movimientos de este señor. Bien, la cuestión es que a día de hoy no hay Boreas. Luego apareció el proyecto Golem, que era un todoterreno que realmente desarrolló con una escuela de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que tampoco fue a ninguna parte, aunque según él se iba a vender como coche de competición primero, luego como coche militar, lo vendió varias veces a otros países, a clientes de otros países, nunca se fabricó, anunció y prometió cosas que nunca se cumplieron. Y hace unas semanas, un mes y pico, ha aparecido otro nuevo proyecto que se llama Liux, que es ya directamente recalcitrante, en el que de nuevo el mismo modus operandi aparece con un personaje nuevo, de apellido honorífico, Espinosa de los Monteros, persona que no tengo el gusto de conocer y que me gustaría conocer básicamente porque sigue el mismo patrón que estos proyectos anteriores, pero ahora es muy divertido porque en todos los artículos de prensa que le dedican a este delirio absoluto que nos están vendiendo y del que vais a tener más información a continuación, pues está los PERTE del Estado, es decir, está el dinero público calentito para llevárselo, bueno, pues todos aquellos que presenten proyectos que luego tendrán que justificar de alguna manera. Yo espero que las personas que criban estos proyectos pues tengan los suficientes conocimientos y capacidad como para darse cuenta de la que les están intentando colar, que no tiene ni pies ni cabeza, pero veremos qué es lo que ocurre, seguiremos. Pero toda esta introducción te la hago porque a continuación lo que vamos a ver es una entrevista con una persona que se llama Alejandro Galán, que es el portavoz de todas esas personas que se consideran presuntamente estafadas por David Sancho. Imaginad que todos estos proyectos no son gratis, aunque no hayan pasado de ser una maqueta, y él, que está con un grupo de personas afectadas que, como digo, han presentado una querella que va a tener cierto recorrido en los tribunales, me quería contar, y yo he decidido, mira, pues vamos a hacer una entrevista y que sea él directamente el que os explique todo lo que ha pasado con estos proyectos, quién es este personaje, qué es lo que pretende a continuación y qué es realmente lo que ha hecho o lo que no en función de lo que
han vivido las personas que han puesto dinero ahí y que han visto que sus productos no han llegado a ninguna parte. Así que si os parece, os voy a poner con la entrevista sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo, digamos, de cambio en el orden, para que sepáis exactamente de qué va esta historia, hasta dónde llega, y solamente os quiero decir una cosa antes de pasar a la entrevista: vendrá más material y contenido. Yo aquí me estoy reteniendo mucho para enseñaros cosas muy fuertes que os enseñaré en el futuro cuando el proceso judicial haya terminado, porque ahora lo que haría sería entorpecer el proceso y no quiero, bueno, pues que haya ningún tipo de interferencia en lo que tiene que ser un procedimiento judicial normal. A mí los afectados me han enseñado la documentación para que simplemente pudiera tener acceso a lo que me están contando, es verdad. Esto, como yo ya me imaginaba, es muy fuerte, pero claro, cuando conoces los detalles, entonces ya te estalla la cabeza. Pero sin más, os dejo la entrevista con Alejandro Galán, en la que os va a explicar con detalle todo este proceso, desde que aparece el coche del Boreas hasta este famoso Luxe, el coche vegetal eléctrico, con unas prensas revolucionarias que han inventado ellos con impresión 3D, que el año que viene se va a empezar a fabricar en España. Así que sin más, os dejo con la entrevista y valoradlo vosotros mismos. Vendrá mucha más información, no os preocupéis. Hasta el siguiente. Bueno, pues tenemos con nosotros a Alejandro Galán, que ha formado parte, ahora nos contarás en qué medida, en todo este proceso. Alejandro, muy buenos días, espero que me oigas bien. Buenos días, Juan Francisco. Es un placer estar aquí contigo y comentarte todo esto que ha ocurrido. Bien, pues nada, pues vamos al grano. ¿Qué es lo que importa para intentar conocer el máximo de información? Cuéntame primero de todo cuál es tu implicación o tu relación con todos estos asuntos, porque son más de uno. Sí. Bueno, pues yo principalmente vengo siendo amigo de David Sancho del año 2010 aproximadamente, inicialmente, ¿vale? También confío, como todos los afectados, en él de una forma ciega en los proyectos que llevaba. Y bueno, llega un momento pues que los caminos profesionales se cruzan en el año 2020, bueno, finales de 2020. Me veo involucrado en la empresa que también a su vez invierte en David en los proyectos y demás. Y bueno, pues por desgracia durante ese 2021 se descubren los engaños, los presuntos, voy a hablar de presuntos porque está todo en el juzgado, de unos presuntos delitos de estafa, etcétera, con respecto a los proyectos. Y bueno, pues a final del año 21, en diciembre, pues los afectados presentan una querella. Yo me veo también afectado porque tampoco estoy como tal en aquella empresa, ya tampoco. Y bueno, y llegamos hasta el punto pues de conocerte y bueno, pues contar un poco toda esta historia, sobre todo porque sí que creo en una cosa, creo que esto, como alguna vez tú has expresado, al sector español de emprendedores lo hace polvo, o sea, lo hace absolutamente polvo porque queda en muy mal lugar. Tú sabes que los proyectos no han salido nunca. Ahora, de hecho, se ha metido en otro proyecto nuevo porque el tío no para, ¿eh? O sea, el tío sigue haciendo exactamente lo mismo, pero con gente nueva, ¿vale? Confiando un poco pues en esa verborrea que él tiene, que es muy bueno en lo que hace. O sea, vender lo hace muy bien y es muy bueno. Y entonces, pues principalmente el motivo es un poco crear esa línea de tiempo de lo que ha ocurrido y demás. Luego entrar un poquito más en detalle en el asunto de la querella. Y bueno, pues que ojalá y que este vídeo y esta entrevista pues sirva para que no pueda engañar a nadie más. Bien, porque está claro que lo contamos, entre otras cosas, porque ahora en el último paso lo que hay en juego, desgraciadamente, es mucho dinero público que se podría malgastar, pero claro, eso sería el final de esta película. Vamos al principio y hay una cosa que me llama la atención, es que todo esto comienza porque tú eres amigo personal suyo. Exacto. Él en el 2010 primero conoce a David Galán, que es mi primo. Bueno, le cuenta toda la película del Boreas. Mi primo me cuenta a mí que tiene un amigo que es fantástico, que va a hacer un superdeportivo, etcétera. El Boreas. Todo esto nace del Boreas, el superdeportivo español que nunca ha salido. Y que ahí es donde comienza también mi relación con esta historia. Sí. Exacto. De ahí nos conocemos. Entonces, bueno, pues conoce a mi primo y demás. Mi primo es un loco entusiasta de los coches, un auténtico un fanático total. Y bueno, lo convence. Entonces, pues empieza a poner un capital en unas instalaciones, porque esto de verdad empieza también en un sótano, en un garaje sótano. Ahí empiezan a hacer los primeros chasis, las primeras pruebas con un mecánico, etcétera, que luego hemos descubierto que también ahí hubieron unos engaños que, por supuesto, hemos descubierto a posteriori. Y bueno, pues llega un momento que, según David Sancho, pues él
el proceso ya requiere mucha más capitalización, etcétera, etcétera. Surgen unos problemas porque nos vemos en la crisis del 2010-2012, ¿vale? Y conoce a Jesús Astondoa. Se va allí a la nave, hace el primer negativo del coche, que de hecho lo hace en una jaula de madera y plástico, que eso lo vi yo, ahí yo ya tenía una relación muy cercana a él. De hecho, me habían metido de por medio también para solucionar unos problemas, porque inicialmente querían hacer la maqueta con un fallero de Valencia, ¿vale? Y bueno, pues como eso salió mal, pues nos fuimos a Astondoa. Y Astondoa es un empresario que pone medios para que se pueda hacer... Sí, Astondoa es un gran empresario de Santa Pola, muy reconocido. Hace barcos de lujo, es un astillero, o sea, es una familia muy potente de la provincia de Alicante, un fantástico empresario que confió en David, pues prácticamente, según me dice David, presuntamente, según me dice David, porque yo no he tenido la capacidad de poder hablar con él, era para él como un hijo, o sea, iba y venía pues como un hijo. Y me lo creo porque conozco al personaje, o sea, lo conozco muy bien. El caso es que, bueno, empiezan por ahí y en el 2012 hace ese primer molde negativo, que es una masa sólida, no está hueco ni nada, para hacer los moldes negativos. El caso es que ahí pega un salto de calidad, se ve que Astondoa confía en él, y un día pues monta empresa, hace su estudio. No sé si tú estuviste al final allí o no estuviste. Bueno, yo le pedí después del malentendido que tuvimos, porque a mí me pareció que era un proyecto que era puro humo cuando me puse a investigar. Él se enfadó conmigo y me mandó un correo muy indignado por las cosas que había dicho poniendo en duda, pues eso, mi honestidad y demás, y yo le pedí, digo, muy bien, David, perfecto, pues por favor invítame a la nave, vamos allí, me enseñas tus prototipos, me enseñas qué es lo que estás haciendo, me enseñas las tecnologías, y yo encantado de rectificar. Nunca más tuve noticias de él a partir de ese correo, así que no pude ver nada. Bueno, pues él ahí, la verdad que tenía unas instalaciones magníficas, o sea, hizo un estudio de diseño muy chulo, unos boxes, una máquina de pintura, un horno de carbono. Bueno, tenía unas instalaciones increíbles, junto a una máquina de mecanizado en la que cuando Astondoa hacía los barcos, que claro, o sea, a quien entraba por allí, veía las instalaciones y veía el pseudo prototipo, porque es un pseudo prototipo que todos sabemos que no iba a ningún lado porque el chasis no valía para nada. Pasamos de la maqueta a un chasis tubular que se había cogido de otro coche. Exacto. Sí. Bueno, creo que había fabricado parte. Sí. El motor que él decía, porque él vendía la película de que el motor lo había diseñado desde cero y demás, también descubrimos que es a través de un neozelandés que prepara motores y que era un V8 anglo, vamos, de los que utilizan en Australia y en Estados Unidos. Algo así. Yo no soy muy conocedor técnicamente de coches, ahí me pierdo, ¿no? Pero bueno, yo sé que la película que vendía era esa, que había hecho hasta el último tornillo de todo. Claro, pues se ve que con los trabajos de Astondoa, ¿no? Pues, y los préstamos, porque más adelante llegaremos a eso, pero se ve que ahí empieza a sacarle pasta a Astondoa, a hacer trabajos, etcétera, etcétera, pues llegan a fabricar ese primer chasis que arranca, ¿vale? Pero que no va a ningún sitio, ¿verdad? Yo creo que era más bien atrezo para inversores. Hemos pasado de una maqueta a un demostrador ya a escala 1:1 que tiene buena pinta, que entiendo sería ese coche que se fue presentando por ahí con la... No, ese coche no se llegó a presentar, porque resulta que la famosa maqueta del año 17 de Le Mans es solo una maqueta. Era una maqueta. No tiene ningún tipo de coherencia mecánica con respecto a ese chasis. O sea, era una falla con la revalencia, en la cual tú tienes todas las partes exteriores, tienes un chasis dentro que lo único que aguanta es esa estructura total, pero no tiene coherencia, ni se abre la puerta, ni tiene capacidad de poder cortarlo para meterlo. O sea, técnicamente en industria del automóvil diríamos que es un concept, es decir, es un diseño de un coche real, pero el coche ni se puede mover, ni se pueden abrir las puertas, nada de nada. Solo le puso la rueda para poder echarlo para adelante y para atrás. De hecho, las luces se encendían por un enchufe por abajo. O sea, no se podía acoplar a otro sitio. El caso es que él quería ir también a Goodwood en el 17. Esa película ya sé que más o menos la tienes al día. Nunca se presenta en Goodwood. De hecho, saca, bueno, presuntamente, vuelvo a insistir, ¿vale?
porque se lo dirá al juzgado, saca un dinero a unos inversores, resulta que esos inversores se van a Goodwood, pero él no lleva el coche. Que eso fue la monda, es motivo aquí de meme, ¿vale? Que no podía porque el coche no funcionaba. Bueno, a partir del 17, cuando presentan Le Mans, claro, como los medios de comunicación, sabes, que no hacen ningún tipo de contraste de nada, de hecho es un copia-pega una noticia de otra, o sea, si te fijas, la verdad es que es un copia-pega de una noticia a otra, pues claro, este chaval automáticamente es subido a los cielos para sacar capital, o sea, mirad dónde estoy, marca, autopista, etcétera, etcétera, claro, pues vende, es que lo vende. Sí, sí. Y entonces... Perdón, sí, sí. Sí. Y en el mismo 17, aprovechando ese tirón de fama, se inventa el famoso proyecto del Golem. Digo se inventa porque se inventa. Realmente nunca hemos visto nada de eso. El Golem es ese vehículo todoterreno con esa pinta de tanque futurista espectacular que también recorre la prensa. Sí, de hecho, se aprovecha mucho de su fama porque con la Universidad de Valencia, ¿vale? Los chavales hacen el trabajo de diseño, bocetos, etcétera, etcétera. Entonces, hacen una maqueta de ese Golem, pero otra vez igual, es una maqueta sólida, no tiene coherencia, es un pedazo de corcho enorme, muy bien estructurado, ¿vale? Pintado, con sus ruedas que van hacia adelante y hacia atrás, y ya está. Y con eso, pues sigue el tío pues levantando capital, porque ya tenemos en las mismas instalaciones esa famosa maqueta de Le Mans en una planta que gira, o sea, el tío lo tenía montado como un espectáculo. El chasis que arrancaba, que nunca lo hemos visto funcionar, simplemente lo arrancaba, claro, pues a que no entendemos, nos enciendes un motor de 200, 300 caballos así en una nave, eso suena, pues, espectacular. Y al lado, el famoso Golem. Él intenta vender que va a hacer, de hecho, incluso el año pasado, publica que este año, 2022, en abril, iba a subastar en Sotheby's aún los Golem, o sea, los Boreas, o sea, alucinante, o sea, auténticamente alucinante. El caso es que, bueno, pues aprovechándose de ese tirón de fama mediática que arrastra Boreas y demás, pues va tirando a inversores, business plan, Golem, y bueno, tras algunos noes, se lleva un sí. El sí se lo lleva por una de las partes que en este momento está querellado con él por el motivo de estafa, porque consideran que se les ha engañado, ¿vale? Coge ese capital, ¿vale? Nadie sabe dónde está ese capital. Él tampoco ha podido responder. Bueno, él dice que ahora lo demostrará, que lo auditará, pero bueno, al final nunca hemos visto un dossier técnico del coche. Son dossier técnicos, no se ha visto. Se le ha insistido 20 veces en que aporte tanto los dossiers técnicos de un vehículo como del otro. No los ha aportado. A fecha de hoy, por lo menos que tenga constancia yo, no los ha aportado. Me imagino que en el juzgado algo deberá de aportar. Y bueno, pues levanta capital, ¿vale? Todo esto coge y resulta que incluso estando allí, otra vez, insisto en lo supuestamente para no tener ningún tipo de problema, le llevan a reparar un buggy de un tipo tercero, X, o sea, no tiene nada que ver en esta historia. Y bueno, pues a los inversores del Golem, de hecho hay fotos con ellos, lo que les vende es que ese buggy es el chasis que funciona del Golem. Claro, se lo están diciendo a gente que no entiende del vehículo, ve un monstruo, un buggy de estos de la arena enorme y claro, pues va ganando tiempo, ¿vale? A todo esto, yo, aparte de esos inversores los conozco, son grandes amigos de la infancia también y bueno, pues como el chaval es una máquina diseñando cosas que no se pueden llevar a cabo, diseña un patinete, diseña unas gafas, diseña unos yutes, ¿qué más? Diseña un Citicar, una máquina de gimnasio y una bicicleta, ¿vale? Pues diseña todo eso, que ahora, por cierto, es algo bastante interesante, otra vez presuntamente, la documentación de parte de esos proyectos que tenemos, como diciéndote, mira lo que he hecho, lo hemos metido en Google y son imágenes de otras páginas de otros proveedores, o sea, no todas, pero algunas, ¿vale? Y bueno, pues hace todo eso y resulta que esta gente pues cree en él y le vuelve a inyectar capital en ese año 17-18 cuando se firma Golem, le vuelve a meter capital pues para hacer ese patinete, etcétera, etcétera. Obviamente los patinetes no están, obviamente las gafas no están y obviamente seguimos sin tener absolutamente nada de eso.
Luego, por otro lado, a mi primo también, ¿vale? Que como te he dicho es un loco de los coches, en el 16, perdona, me lo he dejado por el camino, en el 16, hace un proyecto de un World Rally Car con un Peugeot. Con un Peugeot 206 tenía por aquí apuntado, Sí, ¿verdad? sí. El caso es que les consigue sacar 80.000 euros para el proyecto del Peugeot 206. Compró un Peugeot 206, es cierto, que lo estuvo llevando él como su coche habitual. La última noticia que tengo de ese coche es que lo embargó la Seguridad Social, también presuntamente, y obviamente pues tampoco se hizo. O sea, es que no se ha hecho nada, o sea, no es que se haya hecho medio algo, no se ha hecho nada. Lo que te estoy diciendo, a fecha de hoy, se sigue solicitando de manera formal que aporte todo eso. Él dice que lo va a aportar, pero nunca llega. Nunca ha aparecido. Sí, entonces pues nada, pues llega la pandemia, año 2019-20, llega la pandemia, el 20 está absolutamente sin hacer nada y el caso es que yo, como también me dedico un poco a buscar inversores por otros motivos y demás, pues bueno, era mi amigo, o sea, te puedo decir, es que era mi amigo, yo peleaba por todos estos proyectos, yo pensaba que todo eso era verdad. Es verdad que creía que era buen chico, un creativo, que sabes, normalmente los creativos son un poco desordenados y digo, a este chico lo que le falta es un gestor, ¿no? Alguien que le fiscalice, que le ordene, que etcétera, para poder llevar a éxito todo eso, porque ya estaba más cercano, yo ya era más cercano a él en el plano laboral. El caso es que ayudo, encontramos un inversor, que son los últimos que se han metido. Otro más. Sí. En el 20, sí, en septiembre-octubre del 20, llega un acuerdo con ellos. Es la empresa que posteriormente también me ofrece un puesto a mí para funcionar con ellos. Y en ese periodo de tiempo, pues la empresa empieza, de hecho, pagó muchas deudas que tenía arrastradas David Sancho, porque el acuerdo era que sí, que compraban una parte de la empresa contra las deudas, entonces empiezan a pagar las deudas con normalidad. Cuando empezamos a oler cosas raras, porque nos reunimos con las partes deudoras, etcétera, y bueno, pues nos dimos un tiempo para ver qué había de verdad o no, porque algo olía. O sea, ya no era normal lo que estábamos viviendo, porque nos ponemos a trabajar mano a mano con él. El tío desaparece muchos días, vemos que no tiene una coherencia en el trabajo, hace auténticas barbaridades y bueno, pues empieza a oler y entonces pues ya nos juntamos todas las partes y decimos, oye, vamos a darnos un tiempo para ver si es verdad todo lo que ha dicho y cuando comprobemos que todo es verdad, pues no hay ningún problema, vamos de la mano. Te vuelvo a decir que todos podríamos decir que por una vía o por otra siempre había un amigo de por medio, porque aquí lo que se aprovecha este hombre es que coge a sus mejores amigos, los engaña, sus mejores amigos a través de inversores que también son amigos suyos, son engañados a su vez porque no lo desconocemos y claro, pues llegamos a esto. Incluso su asesor de toda la vida, etcétera, todos, va utilizando a todo el mundo hasta que llega a uno mayor, que ahora parece exactamente que lo mismo, ha engañado a otro para algo superior como es el dinero público, ¿no? Que ahí ya nos toca a todos el bolsillo. Pues nada, pues toda la película esta que comentaba él de países de Oriente Medio, etcétera, incluso se llega a viajar a esos países, soy testigo de esos países. Te iba a hacer una pregunta, porque según tengo entendido en la investigación con el Golem, llega a convencer incluso a no sé si es el Reino de Qatar para que le compren el coche. Sí, y Colombia también. Y en Colombia, sí, en Colombia un proyecto militar también. Sí, porque el Golem, o sea, ya se le va yendo un poco todo esto de las manos y primero lo que pasamos a ser un vehículo híbrido 4x4 ya pasa a ser un vehículo militar con una huella que según decía él era como una huella técnica de un gato, que era irrastreable y bueno, pues en pocas palabras que desde donde disparaba los misiles a la prueba media que había la superaba por 10, ¿no? En la huida, ¿vale? Y sí, es cierto, o sea, esa parte es verdad que no todo el networking, como te vuelvo a decir, porque él no es el que llega a esos países. Él utiliza amigos suyos para llegar a esos países y él lo que hace es copiar el discurso para contárselo a inversores, pero no es su discurso. Él no había llegado como tal. El caso es que, de hecho, gracias a Dios, nos dimos cuenta a tiempo y, bueno, pues parece que todo el mundo se ha dado cuenta de quién es y las puertas siguen abiertas para nosotros, que al final hacemos otros negocios y, bueno, pues de donde no había nada y donde ha habido tanta mentira, pues hemos hecho un equipo de afectados que entre nosotros estamos haciendo otras cosas. Pues mira, pues gracias a Dios es lo que nos hemos llevado.
nos habíamos quedado en el año 2021 y estamos en el punto en que, digamos, todas las personas que entendéis, sentís que os han engañado, habéis acabado conociéndoos y descubriendo que a todos os ha pasado algo parecido, ¿no? Lo mismo, nos ha pasado lo mismo, se nos ha quedado la misma cara, lo siento, por la misma cara de tontos a todos, porque además es que creíamos todos en él, Bueno, pues esta empresa, cuando se vuelve de estos países y demás, bueno, pues se le sigue exigiendo los dosieres no aparecen, él va dando largas, etcétera, no aparece nada. Y bueno, pues al final optan todo el grupo de afectados por poner una querella en el juzgado, que la pusieron en el mes de diciembre. Se le informa, ¿vale? De hecho, se le informa con muy buen pie, porque al final aquí la gente, lo que seguramente no entienda, es que no le desean ningún mal. Lo que quieren es recuperar su dinero. Lo que quieren es recuperar el dinero que han puesto, ¿vale? Y le dicen, pues, que nada, que coja y si de verdad lo tiene, si de verdad lo hace, etcétera, que no habría problema. Estamos al mes 7 de diciembre y no ha presentado nada. Está claro que no hay nada, veremos qué se inventa para salir de esta. ¿Se puede decir la cifra sumando todos los proyectos de la que estamos hablando de dinero? Pues si no recuerdo mal, superaba los 2,5 millones. Superaba. Y porque hay una persona que se quiere mantener al margen, pero según lo que me dijo a mí verbalmente era 1.200.000 más. O sea, estamos hablando de 3 millones y pico largos. Más seguridad social, etcétera, que va cargado hasta arriba. Perfecto, sí, hay otras muchas deudas públicas que no se están sumando en eso. Y en estas, que de repente hace unas semanas, hace un poco más de un mes, vuelve otra vez a aparecer un proyecto nuevo que ahora se llama Liux y que es exactamente lo mismo otra vez, pero con otra, de nuevo ha mutado con otro rostro. Sí, un coche eléctrico 90% vegetal. Vegetal, con unas prensas revolucionarias. Vegetal, pero ojo, es que dice que él va a diseñar, o sea, va a hacer los coches en impresión 3D. Es que ese proyecto nació en el 20, de hecho, se le intentó colocar a su vez a la empresa, a la última empresa también para ganar tiempo, etcétera. Lo que sí que me parece una lástima es que la verdad es que yo llegué a hablar con Antonio Espinosa de los Monteros, que es su socio, me parece un chaval fantástico. Antonio Espinosa de los Monteros, para el que no lo sepa, es la persona con la que se ha asociado para, en teoría, llevar a cabo este proyecto. Sí, me parece un chaval fantástico, yo he hablado con él, me parece un chaval fantástico. De hecho, yo los últimos meses con David Sancho, pues también me documenté bien en vídeo, audio, etcétera, por si había algún problema, porque veía que eso iba a ser un problema muy grave. Algún día Antonio Espinosa oirá a David en lo juzgado, entiendo. Y me sabe fatal porque es un chaval con una repercusión y un networking fantástico. El chico se dedica a dar agua a África, es una empresa muy revolucionaria, etcétera. Y la verdad es que creo que está, pues como estábamos todos en el año 2010 al 2018, enamorados de esos proyectos, de esa palabrería, o sea, enamorado de él en el sentido profesional, ¿vale? Y nada, el caso es que parece que lo han llevado a cabo, ¿vale? Sí, no sé si has entrado en su web, pero hay personas importantes ahí. Está Antonio Paredes, el vicepresidente de SEAT, está Antonio Garrido de la Universidad de Valencia. También por lo que nos ha llegado, parece ser que el inversor que está detrás de todo esto levantando el primer capital ha sido OK Mobility Group. El grupo de coches de alquiler, sí, OK Group. Sí, o sea, el tío parece que la empresa que está montando es una empresa importante. Perdón, Ramón Paredes. He dicho Antonio, no, es Ramón Paredes. Okay. El caso es que se está rodeando otra vez de lo mismo, de grandes profesionales, de una imagen de empresa brutal, porque ha hecho una campaña en medio brutal, que es, otra vez, vuelvo a decirte lo mismo, que bueno, tú en tu vídeo lo expresaste muy bien. Los medios cogen, copian, pegan los párrafos con las fotos que les manda la empresa, lo publican y, hostia, tenemos un coche eléctrico 90% vegetal. Hostia, es que me parece increíble que a estas alturas se publique sin contrastar absolutamente nada. El caso es que cuando a mí David me comentó ese proyecto, pues se supone que es un proyecto revolucionario, porque la idea que tiene David, la cual yo creo que es una idea romántica, es que él diseña las propias máquinas 3D que van a imprimir el coche en 3D, ¿vale? Por partes. Por lo tanto, si un día a ti, porque eso lo he oído yo en una presentación, de hecho está grabada, irá al juzgado, si se te rompe un faro,
Pues en pocas palabras, tú escribes a Linux en su tienda de Linux, te mandan un faro y bueno, tú entenderás de coches, yo no, yo soy un chapucero en eso, no tengo ni idea, pues sacas tu faro roto, abres la cajita del faro nuevo y lo pones, sin necesidad de mecánicos, sin necesidad de nada, haciendo que la forma de fabricación sean pequeñas estaciones de impresión 3D en las cuales se fabrican los coches. Bien. Pero, según he leído y han publicado, no estamos hablando de hacer, que él dice hacer un prototipo funcional para septiembre. O sea, me parece una barbaridad, pero bueno, yo creo que lo que va a coger, esa es una opinión propia, creo. Lo que va a hacer es coger un Tesla o coger cualquier otro coche, le va a poner 2 tonterías, va a hacer un Frankenstein, lo colará, levantará su ronda de inversión, se lo colará a la administración pública diciendo X y yo creo que ese es su plan. Eso es una opinión particular. Yo creo que ese es su plan. Y luego dice que el año que viene va a fabricar 5.000 unidades. 5.000 unidades. Pero la gente sabe lo que cuesta montar una fábrica para construir 5.000 unidades. Que 5.000 unidades es una media de 16 coches diarios. Con unas prensas totalmente revolucionarias que a fecha de julio del 22, cuando estamos hablando de esto, ni siquiera existen todavía. Claro, o sea, sí. Pero es que si ha hecho las máquinas, tendrá que hacer las máquinas para las fábricas. Una vez hechas las fábricas, tendrá que hacer los coches. Pero luego leo otro artículo que resulta que la empresa que le va a suministrar las baterías va a empezar a producir y a entregar baterías en el año 25. Me gustaría saber en el 23 las 5.000 unidades, pero ojo, que en el 24 dice que son 50.000 unidades. Un cero más. Sí, sí. Bueno, poner ceros en el papel es gratis. No, y más cómodo, ¿no? Que pensar una cifra distinta. Claro, es gratis. Un cero y ya está. Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, pues hemos llegado un poco a esta situación y esa es la historia bastante resumida, porque, bueno, detrás de esta historia hay mucho más detalle, obviamente. Me imagino que hay montones de detalles que quedarían para hacer una película. Quién sabe si algún día alguno se dedicará a ello. Sería interesante. Yo lo haría, sí. Vamos. No, está claro. Está claro que da para hacer un documental o una película. Ríete tú de algunas que hay. No me río. Ahora parece que está de moda, ¿no? O sea, sí. Y este chico, te digo que, bueno, material, yo tengo material ahí. Sí, nos da para 3 o 4 temporadas de calidad. Luego la quinta será de relleno, pero las primeras 3 o 4 son de calidad. Bien. La cuestión es que se ha presentado esta querella que, hasta donde yo sé, se ha admitido a trámite. ¿Cuántas personas hay implicadas en la demanda? Entre empresas y personas hay 8. Hay 8, de acuerdo. Un noveno que ahora mismo está pensando también cómo entrar, porque declaró, claro, en esa declaración acusa otra vez, en mi opinión, y presuntamente mal a esa persona. Esa persona también, pues, quiere entrar, ¿vale? No sé si tarda una semana más o un mes más. Hoy he hablado con él, de hecho me estaba diciendo que estaba hablando con su abogado también para tomar medidas. Actualmente hay 8 involucrados, entre empresas y particulares. Y es muy llamativo que en todas estas noticias que han salido en los últimos tiempos sobre Linux, que algunas, bueno, no lo sé si son artículos comprados o simplemente reproducen la nota de prensa que hayan mandado, porque la mayoría de ellos en el último párrafo terminan con la coletilla de que además es el momento adecuado para este proyecto porque se ha presentado a los PERTE de la automoción española, ¿no? Y es la frase definitiva, ¿no? O sea, al final se trata de un proyecto que tiene toda la pinta de lo que busca es conseguir una inyección de dinero público en un esquema que presuntamente ya sabemos dónde termina habitualmente. Sí, eso por desgracia es así. Yo creo que el único motivo de este proyecto, creo que, y te repito, yo he tratado con Antonio Espinosa en persona, es que me parece un chaval fantástico que simplemente pues está confiando pues como confié yo. O sea, para mí es un reflejo de lo que fui yo en su momento, que obviamente pasará un tiempo y se verá en la misma situación, ¿vale? Ojalá que no, ojalá que no, porque aquí supongamos que si a él le va bien, espero que pague a todo el mundo. O sea, que al final, oye, si le va bien, fantástico, pero obviamente es una barbaridad eso del 90%. Podría haber dicho un 15, un 20% y hubiera sido un proyecto tremendamente llamativo, pero un 90%, por favor, es una barbaridad. Yo, si fuera Elon Musk, le estaría llamando al día siguiente de ver la nota de prensa y diría, chico, te compro. Claro, o sea, claro, es que es absurdo. Efectivamente.
Bueno, pues ya para terminar, Alejandro, creo que hemos hecho un buen resumen. Hay una frase inglesa en todos estos asuntos que lo resume muy bien, que es lo de fake it until you make it, o sea, engaña hasta que lo consigas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso estamos tremendamente lejos de poder conseguir nada. Y bueno, pues de ahí el motivo también de que lo explicara una persona que lo ha vivido en primera persona como tú para que dieras tu testimonio, ¿no? Yo no sé si nos ha quedado más en el tintero o algo que quieras añadir o comentar para terminar la entrevista. Yo creo que lo principal lo hemos dicho. Yo te vuelvo a decir, esto es desde un punto, yo respeto ante todo la presunción de inocencia. Es verdad que lo he vivido en primera persona y tengo mi opinión negativa sobre él. Obviamente todo esto pues lo esclarecerá un juzgado, ¿vale? Quedan mucha documentación por aportar, muchos testigos por llamar, porque también, claro, aquí hay incluso ex trabajadores que opinión otra vez, creo que el único motivo de seguir con él sabiendo la verdad, porque son ingenieros y mecánicos, o sea, esa gente no la puedes engañar, lo han vivido, ¿vale? Creo que el único motivo de estar con él es que algo obtienen de él, o sea, creo que todo es un equipo que está funcionando en favor del engaño, esa es mi opinión, y levantar ese dinero. Y bueno, te hablo desde un punto respetando esa presunción de inocencia, pero lo que te he dicho es algo objetivo que se pueda documentar perfectamente. Y bueno, mira, me dejo una cosa en el tintero bastante interesante. El proyecto Bóreas, fíjate que él lo pierde en dación en pago en el 17, lo hipoteca en el 18 para el golem y se lo vende a esta empresa en el 20 y se queda tan a gusto. Es increíble. Eso sí me parece un detalle importante. Pues un detalle fundamental, sí, sobre la operativa y la casuística. Para que veas, y eso solo está acompañado por documentación, no, aquí no hay opinión. Ese dato sí que me parece objetivo e importante. Pues me parece un dato demoledor, efectivamente, Alejandro. Así que bueno, yo solamente os deseo pues a todas las personas que están implicadas directa o indirectamente, y sobre todo las que pusieron su dinero y no tienen ni proyecto ni dinero, que todo salga bien, que los juzgados hagan bien su trabajo y que efectivamente pues todas estas demandas salgan adelante y nos evitemos todos muchos más disgustos, y sobre todo por eso también, ¿no? Porque dejamos la imagen pues de la industria del país por supuesto. Mira, por ejemplo, por el camino también hizo perder una gran oportunidad. No sé si conoces a Manolo Plaza, el conductor del Dakar. Sí. Pues también lo pilló por el medio, solo con ilusión, y lo pilló por el medio. Entonces vamos a evitar que el mundo del automóvil y sobre todo de esa parte de emprender pues sea afectada por gente como esta. Y agradecerte porque tú sí que tienes una gran repercusión y la gente pues se puede ver por lo menos avisada de algo así. Pues nada, queda dicho, Alejandro. Lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte para el futuro y nada, seguiremos pendientes de la resolución de todos estos movimientos que ahora ya están en manos de la justicia. Muy bien, Juan Francisco, un placer haber hablado contigo. Un abrazo muy fuerte, Alejandro. Igualmente, hasta luego.